Hey everyone. So we just met for the first time, and me and Ashraf we had his first podcast. So thank you, Alhamdulillah. Yeah, thank you, Chile. I think it was a very nice, pure conversation. I'm actually using this to understand Spanish. But I think he understands my English, so that's good. Of course, if you haven't subscribed, always support us, and always our job is to give you better stories. I hope you enjoyed it, Ashraf. Yeah, very good. Thank you so much to open your house with your people, to be natural, pure, and it was a nice moment with you. I have a new brother, so enjoy the conversation. Thank you, Habibi. Habibi. Hi, Ashraf. Hi. So first question. My first question is always the same. How are you really doing? Me siento agradecido, me siento muy tranquilo, feliz cómo está yendo las cosas y muy contento de mi vida y orgulloso de lo que estoy consiguiendo y de lo que estoy haciendo. Ashraf, you said quiet. What do you mean quiet? Porque soy tranquilo, soy un chico tranquilo, me gusta tomar mi tiempo, me gusta estar en mi espacio y pienso mucho las cosas y soy un tipo muy tranquilo. Are you an introvert or an extrovert? Depende sobre todo de las personas que están a mi lado, si son personas con confianza, que me siento bien con ellas, soy extrovertido, si no me gusta estar en interior mío, observar bien a las personas y luego poder abrirme. The name for this is called ambivert. An ambivert is someone who is like 50-50 and they are only extroverted with people they like, but if they're with people they don't like, they will close completely. Sí, pues creo que soy así yo más, como he dicho, con personas con confianza puedo hacer un montón de cosas, pero personas que no conozco y en ambientes que no estoy, que no conozco, no sé cómo va a pasar, pues me gusta primero observar todo lo que hay alrededor mía para luego poder opinar o para poder soltarme. Have you always, Ashraf, been an observer? Because you use that word a lot. Have you always been, even when you were a child, like you're an observer? Sí, porque desde pequeño siempre más he utilizado siempre la palabra de observador porque me gusta observar y tener cuidado con las personas que están a mi lado, que puede pasar. Siempre he tenido mucho cuidado con todo eso, sobre todo para que no sepan mucho de mí hasta que no me conocen realmente. Les dejo que piensen lo que ven, pero luego van a pensar otra cosa diferente de cuando hablan conmigo, cuando me conocen. Y me ha pasado muchas veces y desde pequeño siempre ha sido así. And how would you, actually before this question, I'll rewind. If I ask you, Ashraf, who are you? Soy un chico tranquilo, como he dicho antes, cariñoso con mi familia, muy cercano a los míos y protectora en ellos. Y me gusta disfrutar de mi tiempo con ellos y como he dicho, siempre sonriendo con una bonita sonrisa que siempre me ha caracterizado el estar sonriendo siempre y estar alegre pase lo que pase. Okay, and if you have to, Ashraf, summarize your childhood in 3 words. Feliz, difícil y trabajo. So, can you explain work and difficult? Trabajo porque siempre tenía claro lo que quería hacer y lo que debía hacer para poder conseguirlo.
Entonces me ha costado un trabajo difícil mentalmente y físico en momentos difíciles que he tenido en mi vida y entonces tenía que estar fuerte mentalmente, entonces era un trabajo duro eso también. Y luego difícil por eso, porque vengo de una familia muy humilde, entonces no era, y encima, como decimos a veces, somos de personas que venimos de fuera, como de que no nacimos en España, entonces nos miran de diferente manera, entonces las oportunidades son más difíciles. Entonces, eso es más difícil aún, además de las dificultades que la vida te pone. Entonces, eso era una de las más difíciles. Entonces, también era un trabajo que tenía que asumir y poder trabajar fuerte en eso y mentalmente. Entonces, creo que una de las dificultades era eso y sobre todo las facilidades que no tenía como a día de hoy para poder conseguir lo que yo quería. Do you think you grew up too fast? Creo que los hechos y lo que me ha pasado en mi vida me ha hecho crecer más rápido de la edad que tengo a día de hoy y de lo que cada año me pasaba. Como que iba más rápido de lo que la edad correspondía. And what's the best childhood memory you have? El día que me llamó y me mandó una carta el Real Madrid para poder hacer las pruebas para jugar con ellos. And what's the most difficult childhood memory? Creo que fue en un torneo que era un torneo muy importante para la edad de pequeños, que era un torneo que se televisaba por la tele y yo estaba jugando titular siempre con el equipo y marcando muchos goles, pero ese torneo el entrenador no me eligió para poder ir y era como que la ilusión de un niño se había perdido. Entonces estaba muy triste porque no podía jugar un torneo muy importante para esa edad. Y en un momento cuando volví a casa después de eso, hablé con mi padre, que en ese momento estaba siempre conmigo, le dije que ya no quería ir más al fútbol porque si no me convocan y haciendo lo que hago, pues no puedo hacerlo. Y él me motivó más para poder decir, mira, que esto es un torneo, que no pasa nada, que va a haber más, tienes que seguir trabajando y todo. Entonces eso me hizo cambiar un poco el chip y al final me hizo trabajar más fuerte para llegar a donde estoy a día de hoy. You noticed, Ashraf, when I asked you about the best moment and the tough moment, you went to football. Sí, porque desde muy pequeño yo empecé a jugar al fútbol. En plan, con 6 años ya estaba jugando al fútbol. Mi madre me acuerdo que me llevaba a hacer otros deportes, pero yo le decía, no pierdas tu tiempo en esas cosas, que yo quiero jugar al fútbol, ¿entiendes? Entonces, desde muy pequeño yo ya estaba en el equipo de mi barrio, jugando en un equipo con mi hermano y desde muy pequeño hasta que me llamó en Madrid y ya cada día era fútbol, fútbol, fútbol y solo que tenía mi objetivo de poder conseguir mi sueño. Entonces, mi vida es el fútbol y mi familia. And any difficult moments in the house? Do you remember as a kid? Había momentos, sí, difíciles, porque es verdad que había momentos que salíamos del colegio mis hermanos y yo, y mis padres, por darnos una vida mejor, no estaban en casa porque estaban trabajando. Entonces pasábamos varios momentos a veces solos, pero por una buena razón, que era que nos querían tener las mejores condiciones. And Ashraf, I noticed even in other interviews, and even today, that you are very at peace with your background. Like you don't have any shame to say we come from a very modest background, very simple background. We didn't have money. Some people, they don't like to talk about that and they want to act like it wasn't part of their story. But with you, I noticed you're very at peace with it. You say it normally like it's your story.
But you know, not everybody does that. Sí, es verdad que mucha gente no le gusta hablar de su pasado porque tienen como miedo o se protegen en eso, pero yo sé de dónde vengo, sé lo que me ha costado venir hasta aquí y no ha sido un camino fácil y creo que hay que hablar de ello, que no tiene que ser un tabú porque para la gente, los jóvenes de a día de hoy tienen que saber que no pasa nada, que no tenga las condiciones o los recursos para poder conseguir lo que quieren, pero con el trabajo y el esfuerzo pueden conseguir sus sueños y creo que es importante hablar de ello y me siento orgulloso de dónde vengo y de todo lo que he conseguido gracias a mi familia, a mi trabajo, poder llegar hasta donde estoy no ha sido un camino fácil, entonces, ¿por qué no voy a hablar de ello? Porque pienso que es una historia bonita. And what does success mean to you? Para mí es verdad que los trofeos, las glorias y todo eso es como, wow, lo he conseguido. Pero para mí conseguirlo es el día que yo pude decir a mi madre, a mis padres, sentaros que ya no tenéis que trabajar más. Para mí eso es el mayor el mayor éxito que he podido tener en mi vida. And you said also, like I've read a quote from you that you said, I fight for my family every day. What do you mean? Bueno, como he dicho, como te he dicho antes, mis padres han trabajado muy duro para darnos una vida mejor y poder tener las cosas que cada niño quiere tener. Y había momentos difíciles en casa, pero para mí el fútbol era como el escaparate para poder yo el día de mañana darles una vida más tranquila y mucho mejor a mis hermanos y a mis padres. Entonces, cada día que yo salto al campo o que me entreno, pienso en que es un objetivo que tengo de poder todavía mantener a mi familia y poderles dar las mejores condiciones a mis hermanos para que tengan una vida mejor y sobre todo también a mis dos hijos que tengo ahora que quiero que disfruten de lo que yo intento trabajar cada día y de los momentos que yo no paso con ellos, decirles, mira, yo no estoy aquí, pero es por esto. Entonces eso es lo que me hace y me motiva cada día poder seguir haciendo lo que más me gusta. You know, it's an interesting thing. I noticed, Ashraf, that I think for us humans, when our goal or our purpose is bigger than just us. Because and I'll explain, if I want to do something only for Anas, it's only about me. But if I want to do it for my country or my family or my kids, when it's bigger than us, it's much stronger. So when you talk, I'm starting, because I'm asking you about your childhood, I'm asking you about your family. I'm trying to also understand, because if Ashraf, when he was 6 years old or 8 years old, he starts to feel, I can help my whole family. Not only, it's not Ashraf only, it's Ashraf, Nabil, Hassan, Saida, like the whole family. Your sister's name is what? We did. Widad. So you're thinking of the family. And I think when any person starts to have a goal bigger than you, then the power is much more. Because even if you're sick, even if you're tired, even if you're not feeling every day perfect, you still want to go because you feel it's like a responsibility. I don't know if that's how it's been for you, but this is what I am understanding. Sí, yo creo que está claro, como tú dices, la fuerza que me da a mí pensar mucho más lejos es el apoyo que mi familia me ha dado siempre y apoyarme en momentos difíciles, en apoyarme en lo que yo quiero hacer. Entonces eso me ayuda en momentos que yo estoy en casa o con un golpe o que estoy triste por, como te he dicho eso, nadie ha venido de fuera a ayudarme. Me ha venido mi hermano, mi hermana, mi padre, mi hermana y mi madre. Entonces, cuando ellos te apoyan en los momentos difíciles, tú piensas que, joder, voy a hacer algo grande también para ellos. Y cuando el éxito es bueno, el éxito es grande. Y cuando la meta quieres hacerlo, la quieres hacer más grande también. Entonces, por eso, cuando yo pienso en grande todo. Luego lo consiga o no, pero siempre me gusta pensar a lo grande y poder pensar de que yo lo puedo conseguir, ¿por qué no? Entonces, me gusta pensar a lo grande y creo que cuando uno es
4 son mejor que uno, entonces nosotros somos 5 en total y entonces conmigo 5, entonces creo que si vamos todos juntos podemos llegar a lo que queremos. Yeah, subhanallah, when I see how important, in some stories, not all the stories, but in some stories, when you have a strong house, when you have a strong family, it's so important, you know, when you build love and like trust, and your brother supports you, your sister, you support. And I think when a mother, I think especially the mother is usually what I call the glue. You know, I think my mother is the glue of the family. She brings us together. So I think your mother, I would say khalti. Khalti means auntie. Yeah. So khalti Saida, صح? Yeah. So khalti Saida, I think, is the glue. Yeah. She brings all of you together. Yes. And when you build a very strong team, a house, I think it's so important for mental stability, for a confidence, for a lot of things. Yes, like you say, of course, like we, Spanish. como hablamos ahora, es verdad que todo parece wow, es una familia increíble y todo está bien, pero es verdad que se pasan de momentos difíciles en la familia. Hay enfados entre el padre y la madre, el padre y el hijo, el hermano con el hermano, pero en esos momentos son los que te hacen más fuerte, y también pensar que lo que tú quieres, que lo que quieres hacer en tu vida y que lo que quieres dar a tu familia, porque son discusiones a veces por qué quiere hacer uno, porque hay momentos difíciles por eso, y el estrés que vienen de fuera de sus trabajos pues hace que el estrés se pase en casa. Como te he dicho, hay momentos difíciles que entre todos nos ayudamos, pero eso es cuando nos ayudamos hay discusiones entre nosotros. Entonces, cada vez nos han hecho más fuertes, nos han hecho saber qué queremos cada uno, en quién confiar, en con quién estar. Entonces, es verdad que cuando te unes, y sobre todo la madre que intenta estar todos juntos, pues es importante estar unidos. What about your mother, Saida? What does she mean to you? It's everything, you know. Es todo para mí. Tú sabes cómo es la religión también, la madre, y como hemos hablado antes, que es el pilar de la familia, es la dueña de la casa, es ella, es la que, como nosotros en español decimos, la patrona, la jefa, es la que manda en casa, mis hermanos, todos la queremos mucho, es un ejemplo para nosotros por el sacrificio que hace, lo que ha trabajado, lo que nos ha enseñado, los valores, y cuando hablamos de ella es como mucho respeto, y como he dicho, siempre mis éxitos son ella, y mi trabajo también es como hacerla orgullosa, y creo que ella está orgullosa de mí, y por eso te he dicho como antes que mi mayor éxito es haberla podido decirla disfruta de lo que estoy haciendo y no vayas a trabajar más. What if she wants to work? Lo puedo hacer por placer, pero puedo hacer otra cosa por más que lo que hacía antes, que era como trabajar en casas y todo. Para eso, estate conmigo, ¿entiendes? Disfruta de tus hijos, de tus nietos, y ya está. Y si quiere trabajar, pues puede hacer otra cosa que le apasione más. Nunca le he dicho que no, pero no me gustaba lo que hacía, ¿entiendes? Entonces la veía sufrir un poco, entonces la veía cansada, entonces prefiero, si puedo mantenerla y que esté a gusto y darle lo que ella quiere, para eso trabajo yo. Do you, like Ashraf, do you remember, like as a kid, if you can see your parents are working very, very hard and they're suffering, and you can't do anything because you're a kid and you're not working and you don't make money, so does it make you feel as a child helpless, like you're dying to help but you just can't? So then when you get the chance, you go full. Sí, yo he visto a mis padres trabajar duro. Había momentos que hasta yo me iba con mi padre a trabajar porque me gustaba estar con él, ¿entiendes? Y sabía que era un trabajo difícil, y sabía que cuando jugaba al fútbol iba a tener las posibilidades de poder darles a mis padres una pequeña ayuda para poder estar más tranquilos y no tener la presión de poder traer dinero a casa. Entonces
creo que era una ayuda y saber que el día que yo pudiera ganar bien y saber que yo también puedo tener una vida estable y mis padres, pues lo primero que iba a hacer era poder dejarles tranquilos. Okay, and what does love mean to you? Bueno, es una pregunta difícil, ¿eh? Let's talk about love as a word and love in a romantic way. Amor, pues amor es el cariño que tú le das a las personas que más quieres y que ellos te lo devuelven y pienso pienso eso, que es el amor que tú le das a las personas que más aprecias y les demuestras lo importante que son para ti. And the romantic one? Esto es difícil. From what you've experienced now in your life. Sí, en plan que yo pienso que en el amor romántico, pues el amor que le das a una persona y te sientes a gusto en tu propia casa, en el hogar que construyes con ella y te sientes a gusto, yo pienso. Yeah, Ashraf, because I like to talk about relationships. But I will ask you that also to you. Okay. I would like to know what is love for you and what is love in the romantic way. Okay. Like that I can. We'll give him one or two questions. It's okay. You can be an interviewer, a little. Okay. The good thing is I sit with a lot of people here, so I get to ask and hear so many different meanings of love. I think good love is more selfless than selfish. يعني a selfless is like a mother is maybe the ultimate love, or a father, because they give and they don't expect. Even if they expect maybe respect, they expect thank you. Even if you don't say thank you, they still love you. So it's very selfless. It's very one side. That's big love. Like with your children. You give without thinking if they're giving you back. I think a healthy love has more selfless than selfish. Selfish is like a transaction. If I give her a flower, I want her to give me good words. If I do this, I want this. It's like a transaction. But I think good love is when somebody gives without less expectation. Maybe not zero, but less. And I like what you said. You said when you go home, you find peace. And I think healthy love, because there is unhealthy love. I think healthy love is where you have peace of mind. Yani, your body is relaxed, your mind is relaxed, your nervous system is relaxed with this other person. It's not like you're like, oh, if I tell her now, she's going to give me a headache. That's not a good sign, And you get a lot of people like, I'm not going to call my girlfriend, I'm not going to call my wife because she's going to. And I don't think this is healthy. I think peace of mind, we need it in our life. You're a professional footballer, you're a father, you're a son. You cannot have a love relationship that's taking also more from your brain. You already have stress. You cannot add stress. So you need somebody to relieve the stress. And you should do the same for this person, like it's both. So I think something like that. Not easy to find though. No. Okay, what did you learn about yourself after the divorce? He aprendido a quererme a mí mismo más, a cuidarme más a mí mismo y a las personas que estaban a mi alrededor. Wow. I was actually talking to Hamid, and I was saying, we were talking about this topic generally, and it's when we don't have self-love, we accept things. And the more you have self-love and you know your value, you don't accept things. And maybe, as Arab men, we are very good in friendships and in business and all of this. So if you meet a new friend, and you know he's not the same style or not the same values, you're like, out. Cancel. But when it comes to love relationships, I think especially Arab men, because we don't have maybe so much experience in good, healthy relationships, and we're learning. But
we need to have the same confidence even in love, that you know your value, you know what you give, and you don't accept, you don't accept something that doesn't fit with your worth or value, I think. Sí, creo que estoy de acuerdo con eso. Es verdad que cuando estás en una relación aceptas cosas que en otras personas no aceptas. Y eso me ha hecho aprender a mí mismo. En plan, como he dicho, cuando estuve con mi ex, pues aceptaba cosas que a día de hoy sé que no lo aceptaría y que decía por qué la he aceptado. ¿Me entiendes? Y me ha hecho aprender, me ha hecho madurar bastante, saber lo que quiero, cómo lo quiero, y para saber que el día de mañana si tengo una relación, saber cómo manejarlo y cómo llevarlo. Would you get married again? Muchas personas están esperando esto, ¿eh? Yeah. No sé, estoy abierto, soy joven, estoy abierto, estoy soltero, me encuentro bien, estoy disfrutando de mi familia, con mis hijos, de mí, ¿por qué no? ¿Por qué? Si ¿Por qué encuentro, no? tú has dicho, es difícil encontrar a la persona adecuada, pero si la encuentro, Why ¿por not? qué no? ¿Por qué no? Okay. This was, and I don't want to say funny, I want to say entertaining. This news was everywhere in the world, okay? And the news was that you are a person that keeps everything in your mother's name. Your wealth, your money, your assets. Is this like something you did since you were a kid? Like since you're a teenager, you've always done this? Es que desde pequeño, como he dicho, cuando en el fútbol, te hablo siempre de fútbol, pero es la verdad, cuando estaba en el fútbol, desde muy pequeño he cogido dinero, pero yo no podía manejarlo. Entonces era mi madre que manejaba todo eso. Entonces desde siempre he aprendido de ella cómo hacer las cosas. Y ella es la que me ayudaba a llevar las cosas, ¿entiendes? Entonces siempre le preguntaba a ella cualquier cosa, cuando compra casa, cuando compra coche, cuando gana mucho dinero. Por eso decidimos también que no trabajara, porque era el momento que sabíamos que podíamos tener una estructura bien entre nosotros. Entonces ella es la que manejaba todo. You know, it's an interesting thing because, for example, my best friend is Somalian American. So he lived in America and he's from Somalia. And they have, I think, 5 brothers. And when I was studying in Boston, when they used to work, security or whatever, they get a check every week. They all give the check to the mother. She puts the money in the bank and then she gives them a salary. And I'm like, it was really interesting because the mother was like the boss. She would control the house and they trust her and they love her and they give her everything, and then she looks after the house, she pays the bills, she gets the food, the supermarket, and she takes care of them. And for them this was the system, automatic, like it's not, and for me I'm looking and I'm like, why are you giving the check to your mom? But he's like, no, this is the system. Sí, creo que es una buena opción eso, porque al final, cuando tú tienes dinero o éxito, hay muy pocas personas que puedes confiar. Y creo que tu madre es la persona que te va a querer con dinero o sin dinero. Y pienso que cuando tú tienes dinero, ella te lo va a intentar proteger para que tú el día de mañana todavía continúes teniendo dinero. Pienso que no te va a quitar tu dinero, ¿entiendes? Porque es algo que habéis conseguido juntos, que es tu dinero, su dinero. Porque cuando ella trabajaba era su dinero que te compartía conmigo. Entonces pienso que a día de hoy mi madre siempre va a querer lo mejor para mí. Pienso que nunca va a querer nada malo para mí, ni para mis hermanos, ni para mi familia. Entonces, la persona en la que puedo confiar y que me puedan ayudar ellos es mi madre y mis hermanos. Entonces... So it was always like this, not just for marriage. No es por el casamiento, es siempre, como te he dicho, desde pequeño, hasta que tú cumples 18, no puedes utilizar unas cuentas. Entonces mi madre es la que controlaba todo. Y como iba bien las cosas, pues dejamos las cosas así, ¿entiendes? Y cada vez que iba más éxito, pues
tú sabes, la madre es la jefa de la casa, te he dicho antes, la jefa, la patrona, pues ella controla todo y hablamos todo con ella, entonces ella es la responsable de todo. Also, I was doing research, a little research, just to know about you. And I know, Ashraf, 2 years ago, you were accused of a crime, and I'm sure, I know you took it to the legal way and all of that, alhamdulillah. And I'm sure it was a difficult, you're young. But of course, when you're young and you're successful and you have money, you become a target for people. So what did you learn from this experience? I'm sure it was very difficult. Mira, te voy a ser sincero en esto. Es la primera vez que alguien va a escuchar algo de este caso de mi propia boca. Porque desde que pasó eso en 2 años nunca he opinado, nunca he dicho nada sobre ello. Y creo que, como tú dices, gracias a Dios lo pusimos en manos de la justicia, que es la mejor manera de aclarar las cosas. Y es verdad que, como tú dices, tú tienes éxito, todo te va bien, eres un objetivo fácil para las personas y eso me ha hecho aprender de que no puedo confiar en muchas personas de alrededor. Cuando lo pusimos en manos de la justicia pudimos ver que era una manera de extorsionar, que querían extorsionarme. Entonces estamos en un proceso que está yendo bien y que la justicia lo está llevando bastante bien y que pronto se va a poder resolver y sabremos toda la verdad y podemos hablar más de ello, pero me ha hecho aprender bastante a crear un pequeño círculo más pequeño aún de lo que yo tenía y de saber que no puedo confiar en muchas personas y que hay que tener mucho cuidado en este mundo. How does that feel that we're not normal people? I mean, now also for me, I can relate. My circle I have less than 5 friends, I think, in my life, but you were much younger when this happened. Like, I'm 43, so maybe for me, I am a bit more experienced in life to say, okay, who to trust, who not to trust. But when you're young and you just want to be free and you want to have friends and you want to go out, how does it feel that you're like, shit, I need to go, whoop, 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 like smaller circle? Sí, como tú dices, hay a veces que te sientes con impotencia porque, como tú dices, soy joven, quiero hacer cosas de niño joven y de lo que hacen los chicos de mi edad, pero no puedo hacer eso, no podemos hacer esas cosas porque la gente que te conoce, tienes que estar protegido y que tienes que tener más cuidado porque la gente se te va a querer acercar, entonces a veces te sientes como que no tienes libertad en poder hacer muchas cosas, entonces tienes que, como tú dices, yo tengo muy pocas personas cerca mía a día de hoy, como tú, 5 o menos, y que con esos son los que siempre estamos juntos y que es muy difícil de poder confiar en otras personas porque, como he dicho, ya he tenido malas experiencias y de eso tengo que aprender. Even in friendship you've had bad experiences? Sí, sí, he perdido amistades, he perdido amigos míos que eran desde pequeño hasta día de hoy que no hablamos por circunstancias y al final te das cuenta de que amigos pueden estar contigo o que amigos solo quieren estar contigo por lo que tú tienes. How do you know who are your real friends? Porque, como te he dicho, yo observo bastante a las personas. También tengo una cosa buena de mí que capto rápido a la gente que sé que viene por lo que quiere y que está por lo que quiere. Es verdad que a veces me equivoco, pero casi siempre acierto. Y al final los amigos de verdad son los que te dicen las cosas de verdad. Aunque si te duele algo que te dice una persona o un amigo, es porque de verdad te está diciendo la verdad. Lo que de verdad te molesta es porque es de verdad que te conoce y que sabe que te está diciendo por el bien tuyo. So, you know, you talked about just now about, you know, sometimes you just want to be a young
person and do young things like everybody. As everybody your age is maybe on TikTok or like when you're young and they're having fun and they're going to the mall and whatever. And so there was, when Ashraf was young and people who are maybe professional very young, you have to make a decision of maybe discipline. Like you have to sacrifice something for something. And I think when off camera we were just talking a little about you could be very young, but you have to sacrifice. You have to have discipline and say, you know, I don't want to, I want to go have fun, but I have to go train. Like, do you remember how your mind was working at that young age? Sí, sí, porque antes una de las preguntas que me habías hecho era, dime 3 cosas de tu infancia y te había dicho trabajo. Y entonces el trabajo era eso, el trabajo era trabajar mentalmente, que tienes que sacrificar cosas para poder llegar a donde tú quieres. Había momentos que yo estaba con mis amigos y llegaba la hora de las 9 que yo me tenía que ir a descansar, o a las 10, cuando mis amigos se podían estar más tiempo ahí en el parque. Y yo quería estar ahí con ellos, pero sabía que, mira, que te tienes que levantar para ir a casa, ¿entiendes? Entonces había momentos que yo no podía hacer cosas con mis amigos de viajes o de ir a discotecas o ir a sitios porque sabía que al día siguiente tenía un compromiso que era un partido o un entrenamiento y que tenía que estar bien. Entonces era un trabajo difícil mentalmente porque en ese momento tú eres joven y piensas como una persona joven, pero tienes que pensar también como un adulto sabiendo que tienes una responsabilidad. Yeah, absolutely. Can I get the red card? I have more fun questions. Shukran. Okay. Okay, Mr. Ashraf. Who annoys you the most among these choices? Okay? The one who reads your message and doesn't reply, the one who flatters you excessively, the arrogant person, or the one with a cold response? If you don't understand any, I'll repeat it. You can repeat the second one? The one who flatters you excessively, yani, wow, you're the best, blah, but too much. You're number one, like always, extra sugar. So the one who reads your message... No, I think, pienso que the most arrogant one. Ah. Yeah. Yeah. Why? Porque pienso que todos somos iguales. Pienso que es verdad que tú puedes tener más dinero, puedes ser más conocido, puedes ser más famoso, pero al final somos iguales. Somos humanos, somos personas con valores que hay que respetarse el uno al otro. Entonces, a mí yo voy a tratar lo mismo a una persona que tiene dinero, que no tiene, o que viene que es futbolista o que no es futbolista, da igual de dónde venga o quien seas, te voy a tratar igual que a otra persona. Me gusta tratar igual a las mismas personas y me gusta que me traten igual. Entonces, con las personas arrogantes, de las que me has dicho, no puedo con ellas. Porque yo soy un chico que no soy arrogante, no, cuando tú me caes bien, vamos a divertirnos. Entonces, pero me gusta observar, puedo estar un poco distante, pero no arrogante. No soy arrogante, entonces con esas personas arrogantes, no puedo con ellas. But you're also in a sport with a lot of arrogant people, a lot of ego. Sí, por eso te digo que al final, tú me has dicho, estamos en el mismo mundo, que es el fútbol, y yo conozco cómo van las cosas. No hace falta que tú seas arrogante porque sé cómo va esto. ¿Entiendes? Conmigo no, puedes hacerlo con otra persona que no sabe cómo va eso, pero yo que vivo lo mismo que tú, hacemos lo mismo, sé cómo van las cosas. Entonces no me tienes que demostrar nada ni enseñar nada porque somos iguales, ¿entiendes? What is a habit that you would like to get rid of? Llegar tarde. But today you arrived on time. Is it because of Rita and Es Nabil? porque Rita y mi hermano estaban ahí metiendo prisa por un compromiso, pero con ellos llego tarde siempre. Ah, we have to be careful with you. Okay. What is a fear or insecurity you've struggled with throughout your life?
Miedo. A día de hoy creo que mis hijos. A día de hoy creo que les pase algo a mis hijos y es como que lo que más miedo tengo, ¿entiendes? Pero tú sabes, todo depende de Allah. If someone asked you to describe your relationship with yourself in one word. Divertido. Ah, really? Okay. Are you like a prankster? Like you bully people? I feel you would prank people. Sí. Yeah? I need a partner. What does the penguin thing mean? This is not here. This is from me. Ok. Esto es una celebración que tuvimos con Sergio Ramos y Kilian, que nos gustaba, no sé, estuvimos en la comida un día y en la comida estábamos hablando de algo y dijimos, pues vamos a hacer el pingüino. Y a raíz de eso, no sé si marcó Kilian o que normalmente marca más él que nosotros, pero marcó y fuimos los tres a hacer la celebración. Y al final se quedó, lo hacía yo solo también. Y me acuerdo que en el Mundial Sergio Ramos me llamó antes del partido de España, que dije, hoy vamos a jugar contra España, que le habíamos hablado mucho antes, y dije, mira, si marco, te lo voy a dedicar a ti, porque él me acuerdo que no fue al Mundial, y dije, si marco, te lo dedico. Y no marqué durante el partido, marqué en el penalti, y que fue el final, y lo hice, pero no lo hice por nada contra España ni nada, porque la gente se piensa que lo hice para vacilar a España, pero era para Sergio Ramos, porque yo no puedo vacilar a España. España es mi otro país, ¿entiendes? Es que me ha dado una vida mejor, como Marruecos, ¿entiendes? Mis dos son... Marruecos como es el país de mi madre, que la ha criado, que le ha dado todo, y España es el país que me ha criado a mí, que he nacido ahí, que le ha dado las oportunidades a mis padres de poder trabajar y a mí de poder cumplir mi sueño. Entonces jamás haría una celebración contra España, lo hice más por Sergio Ramos, que era como algo entre amigos, ¿sabes qué quiero decir? See, it's good you have a chance to explain yourself Sí. now. Nunca lo he hecho, ¿eh? La gente siempre cuando juego contra España, después de eso, siempre han tenido como un poco de enfado contra mí porque yo celebré ese gol contra ellos, pero no lo hice nada malo contra ellos, la verdad. Spain, he looks like a very respectful, well brought up person and he loves you. Khalas. Sí. Okay. If your life were a book, what would the title be? Wow. Misterio. Why? Porque mi vida es un misterio, pueden pasar muchas cosas. Okay. Solo lo puedes saber si vives conmigo. 1 week we live together. Let's see. Okay, this I like. If you, Ashraf, can teach all the children in the world only one lesson, what would you teach the children? Que luchen por lo que ellos quieren, que no escuchen a nadie que les diga que no lo van a conseguir o que no pueden, porque con trabajo, sacrificio y escuchando a las personas adecuadas creo que puedes llegar a conseguir lo que cada uno se propone en su vida. Okay. What is, Ashraf, an unforgivable action? Algún daño que le hiciera a una persona cercana a la mía. Porque hay a veces que, no sé si te pasa a ti también, pero que perdonamos cosas a nosotros, pero no perdonamos a las cosas que hacen a otras personas. To us or to somebody we love? Like to someone that we love. Like imagine they do something to your brother or your mom. It's more difficult. But they do the same for you, for yourself. It's Less. okay, you can see, okay. But Yeah. I don't know if it's happened the same. It for you. happens the same. I don't know why. It's interesting. Because I think we think more
in another person than us. Maybe. Like I can imagine if somebody does something wrong to me or does something wrong to my brother. And me and my brothers are very close. I would not like that. Yeah. Yeah, I love them too much. Yeah, me too. Yeah. Okay. What is your weirdest dream so far while you're sleeping? Wow. No me acuerdo, You don't remember dreams at all? Me acuerdo al día después, pero ahora no. Tengo a veces muy mala memoria. I started to write down. ¿Ah, sí? I swear. Me, I have a bad memory also with the dreams. So the therapist that I'm talking to, he says, keep a notepad next to your bed and a pen. And when you dream something, like wake up with one eye like this and just write. And I do that every day. I write it. And then when I talk to him, he's like, how was your week? And then, because I don't remember if I don't write. So I write it in the morning. I'm like, oh yeah, I dreamt one. Voy a empezar a hacer eso. 90% of the time, I dream of work. 90%. Voy a empezar a hacer eso. You know why it's also good, Ashraf? Because the therapist that I like, that I talk to, he believes a lot in the subconscious. And he thinks that the subconscious is thinking of a lot of things that maybe we don't think about. But if I tell him, listen, this is Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, he can see the pattern. He can be like, you have a lot of stress at work. So maybe, and he starts to, it's not like a fantasy analysis of dreams. No, it's like, what is going on in your head this week and next week? So it's very good. I like Voy a it. empezar a hacer eso. I'm gonna start to do that. Because I told him, I said, if I wake up and write, I will not sleep again. He's like, no. Maybe if you don't write, you will not sleep because your brain is thinking now. So I'm like, okay, I will try. So when I sleep now and I wake up and I write, I sleep. I sleep again. And I'm like, okay, I sleep more peaceful because maybe I am putting it out. And I sleep again. It's cool. ¿Y luego lo piensas a la mañana siguiente? When I talk to him. When I talk to my therapist once a week, I can tell him, look, this is what I was dreaming this week, and we have a discussion. He can see what's on my mind that week, you know. So it's interesting. Yeah. Okay, this is for the ladies. Okay, describe a fun date that only cost 20 euro. Un paseo por París tomándote un té en algún sitio tranquilo. Good luck. Because I don't know if in Paris you can find a quiet place for Ashraf. It's difficult. Te pones una gorra, gafas, proteges un poco. Ahora que hace frío te abrigas bien y ya está. Okay, a piece of advice that you have never forgotten. Consejo que nunca me haya olvidado nunca. Maybe from a coach, maybe your family, maybe a teacher. Mi madre me dijo que pase lo que pase, nunca pierda la sonrisa y que no baje los brazos nunca. Yeah, I noticed you smiled a lot. It's good. You know what's crazy about smiling? I'll tell you something. Do you know that, I don't know if you know this, but you can trick your brain. So when you smile, even if you don't feel good, your brain doesn't know the difference. So if you always smile, your brain becomes more positive. It's like, maybe I should be happy. Maybe I should be feeling good. It's like a trick. It's like you're tricking your brain. So your mother's advice is perfect. Yes. Claro, hay que ser siempre positivo. Creo que life is good, like we say in English. Okay. This is a difficult one. It's a hypothetical one. Inshallah, hypothetical. Not really. If your best friend pointed a gun at you, what would your last words be? Todo lo que viene va. Oof.
بيعيبك. He said what goes around comes around. Shit, he will have nightmares with that. It's a good one. Okay. Favorite color and 3 reasons why. Blanco, porque queda bien con todo. Porque blanco puedes escribir un montón de cosas como tu historia, porque está en blanco todo. Y es algo como que, no sé cómo expresarlo, como que tienes que tú rellenar todo eso que está en blanco. What's the last thing? Como que el blanco tienes que rellenar todo tú con tu vida o lo que tú pasa en tu vida. Porque si es negro es como que tu vida ya está mal. Lo otro blanco es que tu vida está todavía sin hacer y tú la rellenas con cosas que pasan. Okay. And favorite animal and 3 reasons why. Yo tengo un perro. Pero, okay. No, You own a dog. I have a dog. Yeah, okay. Tengo un perro. Pero nunca fue mi animal favorito. Hasta que lo tuve. ¿Entiendes? Tenía miedo yo de perros antes. Pero ahora lo quiero mucho. Pero si tengo que elegir un animal favorito, diría el león. O un leopardo. 1. El tigre. León. Leon. León. Okay. 3 reasons why. Porque el león tiene claro lo que quiere. Entonces, si tiene hambre va por ello. Y yo como si tengo hambre quiero ir a por mis objetivos. Protege mucho a su familia. 1 more. Y porque es un animal con carácter. Okay. Character or temper? No, carácter. Character. Okay. So, the color is you. So when you said white goes with everything. So social, like you can be with all kinds of people. 1. 2, you said شو كان ثاني واحد? What was the second thing you said for Blanco? You said like you can read a lot of things. like a white canvas, it's flexible. Yeah. And the funny thing is when I asked you about the book, you said the book title will be mystery because anything can happen. So it's like your life. Your character is like a white canvas and you can draw your life like an architect. And the third thing you said it's a hopeful or positive color, which is also you. You're always smiling and I think you're quite positive. The animal is the ideal woman or partner. So, a woman who knows what she wants, a woman who takes care of the family, and a woman who has a character. Es un juego divertido, pero al final, mira, no me conocen mucho, pero tienes razón un poco con el juego este que has hecho. It's a good one. It's a good one. Card game عندك? Give me, please. This is the... Okay. Thank you. Okay. This is a card game that we have. So we will do by luck. Mix. You like to play home games like that? I like cards? games, especially with the kids. I like to play all the time. What game do you like? I like Monopoly. I like some card games. But I have no mercy. Like, I destroy them. No, I don't go easy. I'm so competitive. Okay, so no. First, you choose. Let me... Actually, what? Let's start. I choose? Okay, I'll choose. I'll choose for you. Okay, this. So when I'm going to ask, you throw this. بس هذا لا, this I know this answer. No. Another one. Okay. Hey, what is that game? That one is if social media disappeared, who would you be? Okay. Yeah, so you're a footballer. You still be a footballer. I don't think you care about social media. Okay. This I asked you already. What it was?
I want one What it more. was? What did you learn from your last relationship? Ah, okay. Yeah, which I asked you already. Because this game is based on my questions. Okay. Okay, very nice. So I'm gonna ask, and then you throw this one, and this is how you answer. Okay? If you could have one superpower, what would it be? Throw. Be open, like be honest. So if you could have one superpower, what would it be? Invisible. Invisible, like I cannot see you? No. Wallah, mysterious. Give me. Okay, now you choose one for the people they're watching. You choose any. You want me to read it? How do you take care of yourself? You kiss good. Okay, how what? How do you take care of yourself? I like this. This is for the comments. For the comment? people, Okay. Okay. So, Mr. Ashraf. That I would like to know how people take care of themselves. Yeah. How do you take care of yourself? Doing what I want. But yes, traveling, spend time with my friends, family. You're translating in Spanish. And I understood half of it, so I'm good. Okay. Tell me, Ashraf, what are you afraid of other than, I know about your kids. You're afraid for your kids. What else? What scares you? Miedo no tengo muchas cosas a la vida porque todo depende de Dios, del que pasa arriba. Pero si tengo que decir algo, siempre va a ser que le pasen algo a la gente que yo quiero, a mi madre, mi hermano, mis hermanas, mi hermana, mi padre, yo qué sé, mis amigos. Allah yahfazha. What is the hardest decision you've made in your life? Decidí separarme de la madre de mis hijos. 9 years marriage. Yours 3? 4. 4. Yeah, divorce is not easy. People, they don't realize, even if it's a good marriage or a bad marriage, it's not easy. Especially if you have children. Because then it's a different system. You have to stay in a good relationship even after, Sí, sobre todo lo más difícil era eso. Ya no, como te he dicho, yo casi nunca pienso muchas veces en mí, pienso más en las personas que quiero. Entonces, en este caso eran mis hijos, porque eran más pequeños que a día de hoy. Entonces, como era yo también muy joven, no sabía cómo iba a pasar las cosas, si yo me separaba, si podía ver a mis hijos bastante, si mis hijos iban a estar bien, cómo lo iban a llevar mis hijos, el no verme casi, cómo iban a reaccionar el que no nos vean juntos. Entonces era mi miedo más eso. A veces lo pasaba yo mal estando todavía en la relación, por estar todavía con mis hijos, que pensar más en mí mismo, en saber, mira, que no estás bien tú físicamente ni mentalmente aquí y no le puedes dar lo mejor a tus hijos de ti mismo. Lo mejor es que os separéis, ¿entiendes? Que toméis cada uno vuestro camino para que tú estés mejor a ti mismo, ella esté mejor a sí misma y que podáis dar un ámbito bueno a tus hijos. Y creo que esa fue la decisión más difícil para tomar, pero creo que a día de hoy es una de las mejores que me ha podido pasar. I'll tell you a few things from what I learned from my divorce. Because I'm sure there are divorced people watching also. One, it's not the kid's problem that you both didn't get along. So you can never make it their problem. Because the kids sometimes think it's their mistake because, did I do something? And you're like, no, Habibi, you didn't do anything. But in their brain, they think maybe I did something wrong. So I noticed with my kids, Ashraf, it's very important when they see me interact with their mother. Am I nice or am I weird or strange or like I don't want to talk to her? So I think how you speak about the mother when she's not there.
or how she speaks about Ashraf when you're not there. You should not, like, they should not say, oh, because of your father, because of your mother, blah, blah, blah. This is so dangerous because the child loves you both. Yeah, of course. And now you're telling them you should not love your father or you should not love your mother. So for me, I was very lucky that my ex-wife, they have a lot of respect for me, her family, and I have a lot of respect for them. So I can be like, what did your mother say? You call your mother now, first check with your mother. So they know I care about her opinion. So I think this is very important for the kids. Secondly, when you see her in front of the kids, how do you deal with her? Are you nice? How are you? You doing okay? Nice to see you. Because they're watching. And if they think there's a lot of tension, you're not helping your kids because they love that woman and they love you. So you have to try to, when you have children, you have to try to build this kind of image for them because they love you both. They have no choice. Sí, porque también al final tus hijos copian lo mismo que ellos ven. Al final lo que tú les demuestras a ellos es lo que ellos van a hacer el día de mañana. Si tú les enseñas que el amor y el cariño que tú le tienes a la madre y lo que le das a ellos, pues ellos lo van a hacer cuando sean mayores. Entonces es importante darles, como he dicho antes, un ámbito sano, a pesar de que haya pasado problemas entre vosotros, pero sobre todo, como tú dices, el respeto que tengáis entre vosotros es importante porque los niños tienen que crecer en un ámbito con respeto también para las otras personas de fuera. How has fatherhood changed you? Me cambió, bueno, como te he dicho, yo soy muy tranquilo en mi vida, pero es verdad y tenía responsabilidades, pero cuando tú tienes niños, creo que tú lo sabes, es una responsabilidad extra. Al final, cuando te levantas y te acuestas, piensas en cómo están tus hijos, qué tal han dormido, cómo han ido en el cole, como que es una responsabilidad extra todo lo que esto, y es el primer pensamiento y el último antes de dormir, para ver si están bien tus hijos. Entonces también para mí es una gran responsabilidad y un trabajo duro de poderles darles la mejor educación posible. Also, I have one more tip for you that worked for me. Okay. Take your kids out sometimes one-on-one. So sometimes Naeem and sometimes Amin. Only you, one by one. Not always two and not always both of them with you. No, sometimes only you and Amin, you and Naeem. I do that every week. Because sometimes the younger one, if he's with the older one, he's in the shadow. You know, like he doesn't have the strong, maybe he doesn't want to talk too much, or he's afraid if he talk, the older brother like, shut up, don't talk, you know. So you need to build this one-on-one relationship. It's very important. Muy importante, sí. Pienso igual, es verdad que el mío es más pequeño y Naeem, que todavía está ahí, pero le gusta copiar mucho al grande, entonces se copian el uno al otro. Pero sí, creo que es un buen consejo y lo voy a hacer más ahora. What is something, Ashraf, that happened in your past that you wish you could change? Te digo la verdad, no cambiaría nada. No cambiaría nada de lo que me ha pasado, porque todo pasa por algo y creo que tanto lo bueno como lo malo te hace aprender de muchas cosas. Y como soy joven, los errores me hacen, y los fallos que yo hago pues me hacen ser más fuerte y mostrar mi carácter y madurar más para poder el día de mañana hacerlo de diferente manera. Entonces creo que no cambiaría nada porque de todo he aprendido y todo pasa por algo. What is the most hurtful thing someone has told you? Creo que cuando... Mira, no suelo intentar escuchar mucho a la gente, la verdad, no suelo intentar escuchar mucho a la prensa ni nada, pero cuando me pasó lo del divorcio, lo de la acusación, ahí fue un shock mentalmente, y porque la gente hablaba cosas que nadie sabía. Hablaban de informaciones falsas
y de cosas falsas que intentaron dañarme a mí, a mi familia y a mis niños, ¿entiendes? Y no tuvieron ningún remordimiento en pensar e intentar saber algo de lo que pasó realmente. Entonces, eso es lo que me hizo más daño, el que hablen sin saber realmente lo que pasó o lo que ha pasado, ¿entiendes? Y sobre todo poniéndome a mí en los suelos. How's your mental health? A día de hoy, en paz. Estoy muy tranquilo. Alhamdulillah. Estoy muy tranquilo, como he dicho, me ha servido mucho lo que me ha pasado, sé lo que quiero a día de hoy, cómo lo quiero y tengo claras las cosas y sobre todo con quién estar y saber con las personas que me hacen estar bien. If you can, Ashraf, phone call, if you can call the 8-year-old Ashraf, what would you tell him? Que disfrute de todo lo que sea posible. Do you think you enjoyed the process and the journey, or it was work? No, lo he disfrutado a diferente manera, pero como he dicho, cada cosa que hacía yo lo he intentado disfrutar bastante. Como te he dicho, con una sonrisa siempre lo he disfrutado. Tenía mis amigos, mis compañeros de fútbol que lo disfrutábamos a nuestra manera juntos. No pensábamos, porque no sabíamos qué iba a pasar el día de mañana, ¿entiendes? No sabíamos o yo no sabía si iba a ser futbolista. Entonces hay que disfrutar, no tengo que tener ninguna presión. Mis padres nunca me han dicho, tienes que ser futbolista, o si no eres futbolista te vas de casa. No, yo era algo que yo quería hacer, pero lo tenía que disfrutar con un proceso natural. Sobre todo lo hice con naturalidad, siendo yo y disfrutando de cada momento y de cada experiencia y de lo que pasaba en mi vida. What does home mean to you? Because you lived in many countries. Sitio donde tú te puedes encontrar a gusto y el que en el momento que tú necesitas tranquilidad es poder ir a tu casa y saber que vas a estar tranquilo y en paz, sin escuchar ningún ruido y saber que ahí nadie te va a molestar. And what does Morocco mean to you? Creo que mucho. Como he dicho antes, es el país de mis padres, es mi país y me ha ayudado bastante y creo que me han dado mucho cariño y mucho amor y que cada día cuando voy para allá pues me siento agradecido por todo lo que hacen por mí y por mi familia. You care about charity. You have a foundation. Why do you care about charity? Sí, porque desde hace mucho tiempo siempre he pensado en poder ayudar. Soy una persona que me gusta ayudar a las personas porque sé de dónde vengo. Nunca, como he dicho, nunca me olvido de dónde vengo. No tengo tabú de hablar de dónde vengo. Entonces es importante no olvidarse de dónde vienes y poder, a día de hoy, Dios me ha dado a mí la suerte de poder tener todas las facilidades que tengo. Entonces creo que con mis facilidades puedo ayudar a muchas personas, como he dicho, a cumplir sus sueños. Entonces mi fundación es muy importante para ello porque creo que el objetivo principal de ello es la educación y el deporte para que los niños y las personas que más lo necesiten tengan una educación buena y sobre todo en un ámbito bueno que creo que es el deporte porque nos ayuda no solo físicamente sino mentalmente también. If you went missing, who would look for you? Mi madre. O mis amigos también, o las personas que están alrededor. Cuando hablas siempre con ellos, cuando cada día les mandas un mensaje, si no lo mandas un día, te dicen, oye, ¿qué ha pasado hoy? Entonces, es algo que yo creo que, sobre todo las personas que te quieren, que son pocas, reales, son las primeras que te buscarían. You know how lucky we are that some people, nobody will look for them. Can you imagine? Nobody. Like if they die, nobody knows. If they're lost, nobody knows. So you know how lucky we are that if we are missing,
We have people who really love us. They will look for us, you know. We have to remember all the time. Sí, porque al final cuando tú demuestras y das cariño a las personas que les quieres de verdad cada día, el día que que no estés, pues creo que ellos lo van a echar en falta y te van a buscar y te van a echar de menos. Inshallah, after a long life and a healthy life, a happy life, if in your last moments you could have only one person with you to hold your hand, who would you choose? Tengo dos manos. Una cogería a mi madre y otra a mis hijos. Okay, fine. Saida in one word. Everything. I understood that. So, if inshallah, Amin and Naeem, they're going to be inshallah strong boys, good values, good ethics. But let's say, Ashraf, after you're gone and after I'm gone, and you know, our kids are older, and then Amin and Naeem, they know that this video is on YouTube, and they know that if they're going through a difficult time, they can skip to this time. What do you feel that every time your boys are going through a difficult time or they need their father, what do they need to hear from you? You wanna make me cry. No, les diría que papá siempre les va a querer mucho, esté donde esté, que les voy a proteger siempre donde esté y que les voy a querer mucho. Inshallah. And Ashraf in one word. Why did that bother you? No, because, you know, like, mis hijos son todo, ¿entiendes? Al final, había momentos difíciles en la vida y a veces no los ves como tú quieres, pero a día de hoy son muy pequeños y son muy inocentes, pero te dan mucho cariño y aprenden mucho de ello. Entonces, para mí mis hijos son todo. Ahora a día de hoy estoy con ellos y disfruto mucho del tiempo con ellos y aprendo mucho con ellos porque cada día veo el amor que me demuestran y a su manera, pero me lo demuestran, ¿entiendes? Y cuando te dicen, papá, te quiero mucho, o cuando estás lejos, pues sabes que le estás dando un buen ejemplo, creo. I feel you. The kids are the ones that will kill our heart, Yeah. you know? You know what's the problem now also, Ashraf? Every time I watch a video of like family on TikTok on my eyes, I'm like, what's wrong with me? If I'm on the airplane, I watch a family movie, and I'm like, I used to never be like this. Sí, sacan la parte más sensible nuestra. Creo que los niños, como son tan inocentes, tan buenos, que con tan poco te llenan tu corazón. Entonces creo que ya solo verles sonreír y disfrutar, pues te hace disfrutar a ti mismo y a mí me ha pasado, no sé si a ti también, pero hay momentos que tú estás triste o difícil, que te ha pasado un momento duro en tu trabajo, pero llegas a casa, dejas tu teléfono, dejas todo y ellos te hacen te cambian de humor, te olvidas de lo que te ha pasado fuera. Entonces, eso demuestra mucho el amor de los niños y que muy poca gente a veces no sabe cuál es el amor de padre o de madre, ¿entiendes? Hasta que no tienes un niño. Yeah, wallah. 100%. You know, I used to say, when you have children, you have a new meaning of love in your heart. Like, it's new.
It's not like the love for family or mother or father or a lover or wife. It's different. Very, very different. No, y muy difícil. Tú, como has dicho, tú me sientes y yo te siento a ti cuando hablamos de niños porque sabemos que es ser padre y tener niños. Porque cuando tú lo hablas con otras personas, sí dicen, ¿verdad? Oh, me gustan los niños, me gusta esto, pero, oh, ojo, qué bonito, pero no saben realmente qué es hablar de niños si no eres padre o madre. Entonces, ese sentimiento solo vas a saber cuando hablas o lo vas a saber cuando eres padre. En plan, si no, no lo vas a saber. Como que ese botón que tienes dentro se enciende. Y eso solo se enciende cuando, como he dicho, si tienes hijos. I'll share a story that I said before we end. Sometimes I feel I'm a bit cold, you know, like I'm very business, like no emotion and tough. So I always wondered, Ashraf, how I would be with my children, you know, people say you'd do anything for your kids. And then, I'll repeat the story. I was in Switzerland with the kids. I had a family trip. And then Khalid was, small, like he's still a young kid. And we went cycling. And I asked the guy, I'm like, is it a tough track or it's easy? They're like, no, it's easy. I'm like, okay. So Khalid, Majid is bigger. He was on the bicycle. Khalid, the bicycle was a bit big. So he went and there was no helmet. So I'm like, maybe it's easy place. So he's going, and of course me stressful. I'm just like behind him, just checking, and I can see that the road is going down, and it's a cliff. Like if he falls, he'll fall bad. So my stress is full. Anyway, so I go. So I'm like, and then I see that because there's a lot of rocks, I can see his bicycle, and I'm like, shit. So I go fast. I'm going fast to catch him. And I'm like, don't press the brake hard. Like, press slowly. And I'm shouting, slowly, don't press hard, because I know if he gets scared, he'll go. And I can see now he's losing control. And I am going, Ashraf, I'm going fast. I am a very calculated guy. Generally, even if I'm in a fight, I'm thinking. Like, I'm thinking, go right, punch. Like, I'm thinking very quickly. Even in football, I was always thinking. Here, there was no thinking, like super fast. And I see, and then he falls. So he falls, and I go, because now he's in front of me and I'm fast. I'm like, fuck, like I need to really stop. I go full, without thinking, full brake. So my bicycle, and he's here, I go, like that. My brake stops here, and I fly. And I fall after him. And then I'm checking on him, I'm like, are you okay, Baba, are you fine? And he's crying and crying. He's like, yeah, it's just my stomach. And then he looks at me, he's like, Baba, your leg. I'm like, what about my leg? He's like, your leg. So I look at my leg. What the fuck? This one. And this Ashraf was open. Wow. Because I don't remember, it hit something, maybe some metal. I could see everything, like the bone and everything. And he's like, Baba, your leg. But my adrenaline was so high. And anyways, we went and we stitched my leg and the doctor, blah, blah, blah. But what did I learn? I learned that I would do anything for my children. I would kill myself. I would throw myself in front of a car without thinking. And I was so happy to know that I have this love. I don't care about my life. I'll throw it for them. Yeah, yo pienso igual. Yo pienso que, como he dicho antes, trabajamos y damos la vida por nuestros niños, son todo para nosotros. Al final, lo que estamos haciendo cada día es porque ellos se sientan orgullosos de nosotros y que ellos se sientan bien, y al final, pase lo que pase, si hay que darle lo que sea de nosotros, se lo vamos a dar para que ellos estén bien. Y yo siempre digo muchas veces, haría cualquier cosa, hasta ir desnudo, para que mis hijos estén con ropa y que se sientan a gustos. Al final, bueno, tú tienes un tatuaje bonito para recordar toda tu vida de tu hijo. Absolutely. I would do it 100 times, I guess. Of course. My final question is, Ashraf in one word. Divertido, he dicho, creo.
Divertido. But if all of you in one word, did you say funny? As a human. It could be funny. It's up to you. Simple. Simple. Why? Porque a pesar de tener o de haber conseguido muchas cosas, me gusta estar en sitios tranquilos con las personas que más quiero. Me da igual las cosas y no me olvido de dónde vengo, entonces soy un chico simple. Es verdad que pasa momentos difíciles y me gusta estar cómodo, pero soy un chico simple y que con muy pequeñas cosas me puedes hacer feliz. Gracias. Thank you, Javier. How was your first podcast? Very good. Good.